Somos el grupo A conformado por Jonathan Montiel Cepeda, Samuel Barrios Mejía, Carla Muñoz Vera y Aret Granja Quinte. Pertenecemos a la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial. En este día venimos a hablar sobre los motores. Bueno, en sí, ¿qué es un motor? Pues esto es una máquina capaz de transformar algún tipo de energía, bien este sea eléctrica, de combustibles fósiles, en energía mecánica. Esta pues a su vez es capaz de realizar un trabajo. En mayor parte el motor en sí en los automóviles genera una fuerza que produce el movimiento. En general, pues los motores, como antes mencionado, son máquinas, en este caso destinadas a transformar la energía original, como eléctrica, la energía química, la potencial, la cinética, en energía mecánica, en forma de rotación de un eje o movimiento alternativo de un pistón. El funcionamiento de un motor va a depender mucho del tipo de motor que uno desea emplear para cierta acción también, ¿no? Entonces no hay una manera de clasificar el funcionamiento. Y estos a su vez se clasifican por, tenemos un motor térmico, motor eléctrico de combustión, motor de impulsión, un motor aeronáutico, motor radial, motor Stirling, motor a reacción. También tenemos las turbinas de gas, un reactor y turbina de vapor. Algunas de las características de los motores más utilizados, pues les voy a nombrar a continuación. En los motores térmicos, por lo general, a partir de la energía calórica se obtiene pues un trabajo, ¿no? En los motores de combustión interna que mayormente se ven en las máquinas, en este caso en los autos, en los automóviles, pues estos son motores térmicos también, en los cuales se produce una combustión del fluido del motor, transformando su energía química en energía térmica, a partir de la cual se va a obtener una energía mecánica. Esto dependiendo del tipo de motor de combustión interna, ¿no? Porque también hay una subclasificación en ellos. Los motores eléctricos, pues en ellos para su funcionamiento van a utilizar la inducción electromagnética que produce la electricidad para producir movimiento. Según sea la constitución de este motor, sea un núcleo con cableado arrollado, sin cable arrollado, un monofásico, trifásico, con imanes permanentes o sin ellos. La potencia depende del calibre del alambre, las vueltas del alambre y la tensión eléctrica aplicada en ello. El principio de operación de un motor eléctrico se le atribuye a Christian Ørsted, quien comprobó que cuando hacía circular una corriente eléctrica a través de una espira hecha con un conductor eléctrico alrededor de una brújula, la aguja imantada de esta se movía, exponiendo así la relación que había entre la electricidad y el magnetismo. Por lo tanto, si hace pasar la corriente por varias espiras y en su interior se coloca un imán, es posible hacer girar un eje de esta forma. Se consigue un motor eléctrico sencillo. ¿Cómo operan? La forma en cómo operan los motores eléctricos es cuando un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de un campo magnético, por ejemplo, el de un imán. El conductor se desplaza perpendicularmente al campo magnético, es decir, tiene un movimiento. Y si el campo magnético horizontal, el conductor sube o baja.
dependiendo del sentido de la corriente por el conductor. Si en un lugar el conductor tenemos una espira por la que circula corriente, a un lado la espira sube y el otro baja, ya que por un lado entra la corriente y por el otro sale, produciéndose de esta forma el giro de espira. En pocas palabras, el funcionamiento del motor eléctrico se basa en las fuerzas de atracción y repulsión a través de un imán y una espira hecha de conductor eléctrico, a través del cual hacemos circular una corriente eléctrica para obtener un movimiento en un eje dispuesto. Los motores eléctricos se utilizan hoy en día en muchas espiras, llamadas bobinas en el rotor, que es la parte giratoria del motor, y un imán grande llamado extractor o campo, colocado en la parte fija del motor. Buenas noches compañeros, buenas noches profesor. Mi nombre es Samuel Barros Mejía y voy a hablar acerca de los fundamentos del magnetismo e inducción electromagnética. El magnetismo es el conjunto de fenómenos físicos mediados por campos magnéticos. Estos pueden ser generados por las corrientes eléctricas o por los momentos magnéticos de las partículas constituyentes de los materiales. El níquel, el hierro, cobalto y sus aleaciones representan propiedades magnéticas. Los fenómenos magnéticos fueron conocidos en la antigua Grecia. Se dice que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia de Asia Menor, de ahí el término magnetismo, ya que la gente sabía que ciertas piedras atraían el hierro y a su vez dichos trozos de hierro atraían otros tipos de metales. La misma situación que crea campos magnéticos son también situaciones en que el campo magnético causa sus efectos creando una fuerza. En este caso llamamos lo que es la ley de Lorentz. Cuando una partícula cargada se mueve a través de un campo magnético, se ejerce una fuerza dada por el producto Cruz. Dicha fórmula es la fuerza magnética, que es igual a la carga multiplicada por el producto Cruz de la velocidad con la inducción magnética más la intensidad de campo eléctrico. Un dipolo magnético es un elemento puntual que produce un campo magnético dipolar. El dipolo magnético es como una distribución de corriente. Una partícula elemental, como es el electrón, produce un campo magnético dipolar y por tanto es un dipolo magnético, aunque no sea una corriente eléctrica. La clasificación de los materiales magnéticos: tenemos los no magnéticos, los cuales no afecta el paso de las líneas de campo magnético. Diamagnético, material débilmente magnético. Paramagnético, presenta un magnetismo significativo. Ferromagnético, magnético por excelencia o fuertemente magnético. Antiferromagnético, no magnético aún bajo acción de un campo magnético inducido. Ferromagnético, menor grado magnético que los materiales ferromagnéticos. Super paramagnético, materiales ferromagnéticos suspendidos en una matriz dieléctrica. Ferritas, ferromagnético de baja conductividad eléctrica. Un ejemplo de magnetismo tenemos los electroimanes. Un electroimán es un imán hecho de alambre eléctrico bobinado en torno a un material magnético como el hierro. Este tipo de imán es útil en los casos en que un imán debe estar encendido o apagado. Por ejemplo, las grandes y pesadas grúas para levantar chatarra de automóviles.
La inducción electromagnética está generada corriente eléctrica inducida por medio de un campo magnético. Es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un cuerpo expuesto a un campo magnético variable, bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático no uniforme, descubierto por Michael Faraday en 1831. Un ejemplo de inducción electromagnética: si utilizamos un cable conductor, lo enrollamos en 3 vueltas y lo conectamos a un amperímetro para medir la corriente eléctrica que se va a generar. Cogemos un imán y lo metemos y sacamos rápidamente por el interior de la bobina. El amperímetro marcará una fluctuación de corriente cada vez que sacamos el imán. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Carla Muñoz. ¿Qué es el voltaje inducido? Se denomina voltaje inducido a un potencial eléctrico creado por el efecto de un campo electromagnético variable sobre un material conductor. El descubrimiento de este fenómeno, conocido como inducción electromagnética, es atribuido a Michael Faraday, quien publicó los primeros resultados de sus experimentos en 1931. También fue descubierto de forma independiente por Joseph Henry en 1932. ¿Quién es Michael Faraday? Michael Faraday nació en 1791 y falleció en el año de 1867. Fue el creador de ideas centrales en torno a la electricidad y el magnetismo. Faraday se entusiasmó enormemente cuando el físico danés Oersted demostró empíricamente la relación entre la electricidad y el magnetismo en el año de 1820, constando que un hilo conductor de corriente podía mover una aguja imantada de una brújula. Faraday diseñó múltiples experimentos. Por ejemplo, enrolló 2 solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y vio que cuando por medio de un interruptor hacía pasar corriente por uno de los solenoides, una corriente era inducida en el otro. Faraday atribuyó la aparición de corriente a los cambios de flujo magnético en el tiempo. Vamos a hablar ahora de la ley que estableció Faraday. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de dicha ley sostiene que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Para entender esto cabalmente, hará falta revisar el experimento de Faraday. Una batería aportaba corriente a una bobina pequeña, creando un campo magnético a través de las espiras de la bobina. Cuando esta bobina se movía dentro y fuera de una más grande, su campo magnético generaba un voltaje en la bobina grande que podía medirse con un galvanómetro. De este experimento y la formulación de la ley de Faraday se desprenden numerosas conclusiones respecto a la generación de energía eléctrica que fueron clave para la ley de Lenz y para el manejo moderno de la electricidad. Ahora voy a hablar acerca de las aplicaciones. Una de las aplicaciones del voltaje inducido más común son los dínamos y generadores eléctricos. Estos dispositivos se basan en el movimiento de un imán permanente en relación con un material conductor o viceversa. Para crear un voltaje o potencial eléctrico, si el conductor está conectado a un componente consumidor de energía eléctrica, la corriente fluirá. El mismo principio de flujo de corriente se aplica en muchos tipos de dispositivos, como los detectores amperimétricos, los motores de inducción, los transformadores eléctricos o las cocinas de inducción. En el ámbito de la salud, la inducción electromagnética es utilizada en la estimulación magnética transcraneal. Prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en la ley de Faraday, especialmente lo referido a generadores, transformadores y motores eléctricos. Por ejemplo, el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán, generando una corriente continua.
De este principio aparentemente simple se desprende la invención de cosas tan complejas como un transformador, un generador de corriente alterna, un freno magnético o una cocina eléctrica.